Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Hay veces que les digo que vamos a aprender. Hoy les digo que vamos a aprender y mucho. Son ustedes conscientes de muchísimas de las esculturas que vamos a ver hoy, pero especialmente muchos se han montado en ellas. Y digo bien, no se han paseado porque es una escultura fija, pero montarse se han montado. Otras veces la han admirado y, por supuesto, han conseguido identificar a la ciudad con esas esculturas, porque son verdaderos iconos. De todo esto hablaremos en el programa de hoy, pero evidentemente merece la pena que en primer lugar le presentemos a nuestro personaje. Jaime Pimentel en concreto es el personaje, lo tienen ahí justamente rematando el cenachero. Estamos hablando de algo más de 50 años, porque en este 2014 se cumplen los 50 años de la llegada del cenachero a la ciudad, a la Plaza de la Marina en concreto, que fue su primera ubicación. Ahí tienen otra perspectiva. Después pasó al Paseo de la Farola y ahora está ahí en la encrucijada de la Plaza de la Marina con el Muelle Heredia, en fin, en un sitio inhóspito, por ser agradable en el término, pero una figura que indudablemente marca la trayectoria de un artista con una ciudad, con esta ciudad que se llama Málaga. Y hoy le vamos a hablar no del enclave, sino de los enclaves, y le voy a explicar por qué. Ven ahí al cenachero, precisamente, la ubicación actual, ahora está en una zona de obra, y a ver cómo también va evolucionando la vida de esta insigne escultura. Pero podríamos hacer una ruta, porque muy cercanos están también los jardines de Alfonso Canales, y ahí tenemos un busto dedicado a este poeta malagueño, que lo vamos a ver también a continuación. Ahí lo tienen, al fondo también el edificio de la Comandancia de Marina. Esos jardines son precisamente los que están ahora en transformación. Bueno, pues busto de Jaime Pimentel, y también en la Plaza de la Marina, busto de García Grana, alcalde que en su momento fue el encargado de inaugurar también la propia estatua del cenachero. Bueno, podemos continuar y nos vamos hasta el parque. Allí está Platero, el burrito Platero, que ahí es donde le digo que muchos de ustedes se han montado. Podemos decir las últimas generaciones. Yo conozco a alguno que tiene 70, 80 años y se ha montado por el gusto de montarse, porque es una manera de bautizarse como malagueño. Nos vamos en el mismo andén del parque hasta las gaviotas del Eduardo Conde. Indudablemente la plasticidad ahí queda bastante lograda y el movimiento, no me digan ustedes que no. Bueno, pues continuamos y cruzamos los jardines de Pedro y Alonso. Ahora no, porque está en obra, pero normalmente desde hace unos años está justamente ahí presidiendo esos jardines que Guerrero Strachan diseñara en su momento. Hay muchísimas, pero nos vamos ahora hasta esta exposición, que está justamente ubicada en el rectorado. La universidad, la Academia de San Telmo, son los encargados de promover y organizar esta muestra, que yo les recomiendo encarecidamente que vayan a verla, porque cuando hablamos de un apellido en concreto, Pimentel, pues indudablemente merece la pena que todos ustedes lo conozcan, lo vean y sobre todo puedan verla de cerca. Además, una serie de esculturas que le van a sorprender muchísimo y que a lo largo del programa de hoy vamos a conocer. Pero también tenemos anécdotas, y observen ese cenachero que está ahí en proceso de elaboración con Jaime Pimentel, porque también podemos decir que está en otra parte del mundo. No le suena ese estanque, esa fuente no le suena mucho, porque hay que desplazarse hasta Mobile, en Alabama, ciudad con la que estamos hermanados. Ellos nos dieron el árbol de la vida, que está ahí en los jardines de Picasso, y nosotros le dimos un cenachero. Fíjense qué intercambio más colosal, ¿verdad? Bueno, pues merece la pena que lo tengan en cuenta. Además, allí en Alabama también Jaime Pimentel tiene una sala expositiva, con lo cual todo se completa y especialmente da realce al protagonista de hoy, que le tenemos que dar las gracias porque está con nosotros, y especialmente le damos las gracias también a Francisco Cabrera, que ha mediado y que la Academia como tal
es quien de alguna forma lo trae. Los dos son académicos, con lo cual aquí no hay pega ninguna. Francisco Cabrera, Jaime Pimentel, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, buenas Bien. tardes. Bueno, Estupendo. Jaime, hemos hecho un repaso rápido. Perfecto. ¿Perfecto? Bueno, no sé si perfecto. Incompleto seguro. Sí. Incompleto. Me falta que en Estados Unidos también tengo el borriquito. También. También me lo compraron. Y en el Museo de Bellas Artes hay una sala dedicada a esculturas mías también. Bueno, pues intentaremos de ir, Sí, de ir sacando. hablando más, porque si hablamos de la diosa Noctiluca en el Rincón, del Jabegot en la zona de Torre del Mar, en fin, y muchos más, afortunadamente. Pero merece la pena que disfrutemos 50 años de Cenachero. Esto no lo puede contar todo el mundo, y especialmente un artista, porque te cogió muy joven, afortunadamente. En la foto se ve, era un chiquillo. Un chiquillo. Paco, cuando hablamos de un académico, un artista, pero sobre todo una persona desprendida, en definitiva, porque pocos lo saben, pero el cenachero no tiene los derechos porque él renunció, precisamente. Esto choca, ¿no?, a la hora de tratar con los artistas. Es que Jaime es una persona excepcional. Bueno, Es no solamente un magnífico escultor, sino que ha sido una persona que ha hecho donaciones de esculturas a nuestra ciudad y que la gente ni siquiera lo sabe. En la academia, por supuesto, es un referente y hace ya bastante tiempo que le estábamos dando vuelta a la conveniencia de hacer una exposición que pudiera celebrar los 50 años de este cenachero al que tú antes te has referido. La idea fue de un amigo común, de Manuel Olmedo. Hombre, no podía ser de otro, claro. Que, como sabes, que es la cabeza inquieta, que no para, no descansa, pues fue el que se dio cuenta que hace 50 años, yo creo que ni el propio Jaime lo sabía, que se cumplían ya 50 años desde el cenachero, y fue el que inició los primeros contactos con la sala expositiva de la UMA, con la vicerrectora de Extensión y de Cultural del momento, que era María Isabel Calero, que recibió el encargo con todo afecto, y ya después yo cogí el testigo como secretario, se llevó a una sesión de la academia, fue aprobado evidentemente por unanimidad, y a raíz de ahí ya nos pusimos a trabajar, primero con María Isabel Calero y después cuando llegó la nueva vicerrectora, Chantal Pérez, que bueno, pues tanto la una como la otra son un lujo y nos han facilitado muchísimo el trabajo. Hay veces que merece la pena que nos paremos delante de cada escultura. El cenachero, no a la propia escultura, pero sí a la figura del cenachero. Salvador Rueda le dedicó un poema que está justamente en la base del monumento, ¿verdad? Así es. Hay veces que esa simbiosis hay que ir unificándola y especialmente y entendiéndola. El espíritu del cenachero, que muchas veces se ha hablado, es fulanito, es menganito. ¿Quién es el cenachero en realidad? ¿Hay una parte real y otra, digamos, platónica del propio cenachero? sí, exacto. Todo empezó cuando García Grana quería que yo hiciera un trofeo para el Ayuntamiento de Málaga. En esa época ya empezaban a venir autoridades importantes, personajes famosos aquí a Málaga. Entonces yo hice una serie de bocetos pequeñitos y entre ellos estaba un cenachero. Y ese cenachero era un hombre más mayor, con el sombrero echado a la cara y también con el arranque, el empuje de el andar, ¿no? Entonces dice, Jaime, me gusta la idea, pero me gustaría más joven y con el sombrero para atrás. Entonces yo me acordé de Diego. Diego era un cenachero que aparecía por carretería, porque yo vivía en carretería con mi familia. En aquella época de carretería no había tráfico y tenía una acústica perfecta. Y de que aparecía por la tribuna de los pobres, el tío pregonando con un vozarrón, que si los chanquetitos que saltan, que son de plata, y se armaba un revuelo en todas las casas, porque en aquella época había chicas de servicio en casi todas las casas. Entonces, por los patios interiores, Mari, que viene Diego, que viene Diego. Brr. Entonces, este Diego tiene que tener un carisma especial, porque después yo oía la risotada de las chicas y el palique del tío. Yo no sé si al final compraban pescado o solamente lo pasaban pipa, pero pasaban un rato estupendo.
Entonces, yo nunca vi a Diego. Cuando ya tuve el encargo, digo, pues yo voy a hacer a Diego. Entonces yo empecé a bocetarlo ya en ese tamaño grande, como yo me suponía que era Diego, un malagueño con pujanza, como diciendo, aquí estoy yo, con garbo. Y después ya tuve a Manolo el Petaca, que un pescador ha muerto, de allí del Mayate, que entonces él me sirvió también, tenía muy buena pinta, pero cuando él entró de modelo, yo ya tenía enjaretado... El espíritu lo tenías claro. Lo tenía ahí hecho, sí. Pero siempre hay que recurrir a un modelo vivo, porque hay que robarle algo de esa vida y ponerla en el barro. Entonces es ¿no? Manolo el Petaca. Manolo el Petaca es el que ha quedado. Bueno. El principio, Diego. Principio Diego. Pues fíjense, porque esto quizás no se lo habían planteado. Cuando vayan a ver ahora el Cenachero, quizás se queden con una impronta distinta. Por cierto, hablábamos de un lugar, bueno, poco idóneo, ahora está en zona de obra y demás. El sitio, ¿cuál sería el suyo, el del Cenachero? Pues el sitio suyo yo lo creé para la Plaza de Marina, que eso fue el encargo. Entonces yo lo veía allí perfecto, y más cuando tenía al vinaguero en la otra parte de la fuente. Hacía una composición que no estaba nada mal. Pero después, como ya el vinaguero se separó con la cosa del techo del parking y todo eso, hubo allí jaleo y todo eso, pues entonces me preguntó el alcalde dónde me gustaría que estuviera. Y yo, para no tomar solamente yo la resolución del sitio, pregunté a muchas personas, amigos y eso, y estábamos de acuerdo que en el Paseo de la Farola. Fue muy curioso porque en el Paseo de la Farola había un jardincito, pero debajo había almacenes. Entonces decían los arquitectos, ahí no puede ir, que se hunde, que se hunde. Entonces yo fui y me metí en uno de esos, con la llave, la pedí y todo eso, ¿no? Y había una viga de hormigón inmensa que atravesaba el techo. Entonces yo ya sabía dónde había que poner el cenachero con ese cacho de piedra que pesa un tonelada. Para tranquilidad de respetable, ¿no? Exacto. Encima de la viga. Entonces, cuando la grúa lo trajo, y yo con mucho susto, porque con la cincha y despacito, despacito me traen el pedrusco y el cenachero, y al final estaba aquello de trabajador así, con los monos azules, dispuestos a trabajar mucho, y traen la grúa, y sueltan la piedra, y hace la piedra boom, 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 y yo había puesto en tiza una flecha para el frente del cenachero, y de pronto veo que en esos vaivenes se pone justamente y mirando... cuadra con la flecha. Con la flecha, que era para vender pescado en Málaga. La más se quedaba atrás. Entonces, todos los trabajadores, bueno, diga usted, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? Digo, pero si no hay nada que hacer, si ha caído en su sitio. Quitaron el mono. Sí, fue muy divertido. Bueno, pues de verdad, hagan caso a las recomendaciones que le vamos a hacer hoy. Váyanse al rector a ver la exposición, nosotros se la vamos a adelantar. Vamos viendo imágenes de esa exposición. Para montar una exposición de estas características no es fácil, nada fácil. Una vez que se está allí, se ve clarísimamente. No por la envergadura en sí, sino porque, lo decíamos antes fuera de cámara, una exposición de escultura requiere de un proceso enorme. El propio tratamiento, estamos viendo una réplica de Platerro, del burrito del parque, que ahora contaremos también que nos falta por ahí un hermano cercano de la fauna. Sí, pero es importante eso. Pero no es fácil esto, ¿eh? No, vamos a ver. El montaje de cualquier exposición tiene unas complejidades propias del proceso que requiere. Lo que sucede es que cuando se trata de escultura la situación se complica un poco más. De ahí el título de la exposición que se llama Oficios y arte de la escultura, porque en realidad la escultura lleva aparejado varios oficios, como ahora explicará mejor Jaime, que de eso sabe muchísimo más que yo. Luego eso implica que a la hora de exponerlo requiere, al hacer figuras con volúmenes,
requiere un tratamiento especial de los espacios y de las luces, y eso tiene también su complicación. Bien es cierto que hemos encontrado una colaboración extraordinaria por parte de todo el personal muy cualificado de la sala, dependiente de UMA, como es lógico. También yo he tenido la inmensa fortuna de contar con el doctor Bedoya, que ha sido el otro comisario, que siempre el trabajo entre dos resulta mucho más fácil que hacerlo uno solo, ¿no? Y han trabajado mucho, ¿eh? No, y además se ve en el remate, ¿eh? Es que Jaime se ve, merece se ve. más. Gracias. Bueno, aquí tienen a escala, ¿verdad? Este es el de Torre del Mar, precisamente. Sí, es de Torre del Mar. Pero fíjate que en esa misma imagen hay algo de lo que comentábamos antes, no solo es la escultura, sino la sombra. La sombra que se proyecta sobre la pared, que es algo que en un cuadro no tiene posibilidad. Pues claro, pero en la escultura hasta eso hay que mirarlo, porque cambia mucho la escultura cuando tienes la sombra y cuando Sí, no y la por tienes. eso la luz de una escultura no puede molestar a la que está más cerca. Claro, lógico. Eso tiene que ir muy centrado, ¿no? Pues van a pasar un buen rato si van, como siempre que se podía ver cualquier tipo de exposición, pero ahí tienen el efecto de la sombra, además efecto buscado, como le están comentando, y aquí la peana también es prodigiosa porque los 4 jinetes del Apocalipsis saliendo del libro, ¿no? Del libro, sí. Es también, ¿el libro es de madera o de bronce? De madera. De madera. Sí, sí. Observen Hay esos uno en Estados Unidos también, un 4 jinetes. También están allí. Has tenido etapas, has tenido series, ¿no? A la hora Sí. de componer y de esculpir. Eso es muy raro. Yo empecé en piedra, haciendo, y ahí en la exposición hay un busto en piedra de aquella época. Después la piedra no me permitía hacer eso que tú dices, la lucha contra la gravedad. En piedra no se pueden hacer esas gaviotas sostenidas en un punto, ¿no? O el vuelo de los caballos y todo eso. Entonces ya empecé con los metales. Y en los metales hay que tener muchísimos oficios. Desde que se empieza con el barro, después se pasa por molde a escayola, después por molde a cera, después ya El bronce. al bronce. Y después del bronce a repasar el tiempo que sea necesario. Claro. Yo sé cuándo empiezo una escultura, pero nunca cuándo la voy a terminar. Pues la andanza, estábamos hablando de carretería, viviendo en Málaga y demás, pero te fuiste a Noruega. Sí. Y allí empezó la aventura. Allí empecé yo a trabajar como una fiera, porque yo no quería volver a Málaga. Málaga en aquella época, estamos hablando del 57, esto era mortal. Pero mi padre, que tenía industrias aquí en Málaga, tenía una fábrica de curtido, calzado y correaje en el barrio Perché y otra en Larache. Entonces él quería que yo fuera ingeniero industrial. Me puse a estudiar perito industrial aquí en Calle La Regente, aquí en Málaga, con idea después pasaba yo a Madrid y me conmutaban 3 años. Pero yo odiaba esa carrera, la odiaba yo, es que no servía. Y todavía yo no cambio una bombilla, así es que me da susto la electricidad. Entonces, sin embargo, había una asignatura que sí entendía, que era geometría del espacio. Eso había que tener tridimensionalidad para comprenderla. Y ese fue mi único éxito grande en la vida, que en unos exámenes catearon a toda la clase, que eran 40, y solamente me aprobaron a mí. En esa asignatura estaba tú a gusto. Bueno, ¿ves? Y entonces me voy a Noruega, y en Noruega estoy trabajando con un arquitecto haciendo interiores de los encargos que hacen los clientes de una sala de recepción, de lo que fuera, ¿no? Entonces ellos quieren verlo terminado. Eso ya lo hacen los ordenadores, pero en aquella época era a mano. Claro. Y eso estaba chupado, para mí era un divertimento de poner el color y la gente y ya una maceta en el sitio preciso, con todos los materiales que había escogido el propio cliente. Y eso me venía a mí estupendo. Y después ya empecé a aprender la técnica de la escultura
con una señora, porque es que esta señora, mi profesora, noruega, ella era campesina y se fue a Oslo a estudiar para ser artista y terminó siendo escultora, pero muy buena, pero no tenía... Y la misma persona que me dio el empujón a mí, Sí. que fue el embajador de Noruega en París, en aquella época, se la había dado a ella. Nunca con dinero, sino poniéndolo en el camino apropiado y en la circunstancia y en el momento exacto. Tendiendo puentes, ¿no? Exacto. Presentándome a la persona, a lo otro, y trabajando muchísimo como yo trabajaba. Después hacía más práctica con modelos vivos. Eso era una academia gratuita del ayuntamiento, ¿no? En fin, y después aprendiendo el idioma. Yo terminaba a las 12 de la noche. Bueno. Desde, bueno, allí, todos los días en invierno, todos los días noche, ¿no? Entonces con luz eléctrica. Entonces hasta que no llega la primavera ese verso. Pero trabajando con unas ganas, la edad también hace mucho, el no querer volver a Málaga, porque yo allí estaba feliz, Claro. estaba feliz, haciendo lo Mucho que me frío, gustaba. ¿no? Pero bueno, bien, ¿no? Sí. Paco, escucha uno a Jaime Pimentel y sobre todo lo escucha. Es decir, cuenta las cosas de una manera que después es fácil de entender las creaciones que hace, ¿no? Sí, sí, así es. La verdad es que estar cerca de Jaime es un lujo y verlo cómo trabaja en su taller es una auténtica delicia. Yo cuando entro en el taller, alguna vez que lo he presentado en alguna exposición, algún acto o algo, le digo, es que me quedo sin palabras, se me acaba el diccionario. Y es que es verdad, yo lo veo cómo trabaja, cómo busca esas expresiones determinadas en las figuras, moviendo un poco la cara, primero en plastilina, como es natural, después porque, como ha dicho él hace un momento, todo eso tiene un proceso y es un proceso muy complejo, ¿no? Pero la verdad es que es una delicia ver, y sobre todo ver el objeto ya terminado, el objeto que tiene esa expresividad profunda en la mirada, en un gesto, los pliegues del alma, como yo le decía en una explicación, es que da la sensación de que no solamente el aspecto físico, sino el mensaje que transmite cada escultura. Es en definitiva... Sí, pero hay partos con dolor, ¿eh? Hay partos con dolor, ¿no? Sí. Sí, no es es tan bonito como en los tapones. No, pero hay partos incluso caprinos, ¿no? Sí, sí. Sí, ya sé por dónde vas. Eso es algo muy curioso. Hablamos antes del burrito platero y frente por frente, es decir, en el andén norte del parque, el que está pegando a la cortina del muelle, ahí quedó por hacer otra obra de Jaime Pimentel que está embocetada en el taller hasta el punto de la escayola. Sí, terminada. ¿Terminada en bronce ya? Solamente para fundir. Solamente para fundir. Para fundir. Y ahí, Totalmente terminada. y tenemos el qué en concreto, Paco. Pues tenemos una cabra que está ahora tan de moda en nuestra ciudad, con todos los acontecimientos que se están haciendo en torno a la cabra malagueña, lo cual me parece muy bien. Una cabra con un chivito mamando. ¿Y eso lleva esperando 30 años más o menos? Pues quizás algo más, ¿no? Sí, quizás algo más. Un poquito más, sí. Porque se le encargaron las dos obras. Terminó la primera, la pasó al bronce, y cuando iba a pasar al bronce esta segunda, pues no sé qué pasó. O sí Pues lo yo sé. sí lo sé. Pero mejor Porque que lo esto cuente me lo él. No, Mejor que lo yo es que cuente no me él. callo, yo digo las cosas. Yo no soy político. Entonces estaba Antonio, el médico, ¿cómo era el alcalde? ¿Betés? No, después. García Grana. No, hombre. Bueno, el alcalde me encargó... ¿Castilla? No. Tampoco. ¿Castilla Pérez? No, después. Bueno, pues ya lo Del encontraremos. Palo, vivía en el Palo, sí, hombre. Gutiérrez Mata. Gutiérrez Mata, exacto. Claro. Que también vino a Mobile con Sí, nosotros sí, y todo Gutiérrez Mata. eso, sí. Entonces él vio el éxito del borriquito y me encargó un chivito, un Bambi. Un Bambi. Sí. Y yo le dije que un Bambi era una cosa muy exótica aquí en la Costa del Sol. Que eso Estaba de moda, era la época, ¿no? la época de las películas de Walt Disney, ¿no? Claro.
Y entonces dice, bueno, pues Jaime, haz lo que tú veas, que puede ser divertido para los niños y que quede bonito. Entonces pasaba por el carril para llegar a mi casa, un cabrero por las mañanas. En aquella época era una lechería ambulante, porque después iba a los clientes y ordeñaba directamente a cada persona. Y le digo, me hacía falta que me prestara una cabra para hacerle una escultura. Dice, pues mírate, llévate esta que es la más guapa de todas. Yo la vi igual que todas las otras, pero él le decía que era muy especial. La tuve yo, la tuve un tiempo amarrada y le daba de comer estupendamente. Cuando se la devolví, dice, ¿quiere otra? Vería estupendo, ¿sabes? La cabra la dejó que daba gusto. Y entonces la cabra yo la terminé y el chivito no pudo ser. El chivito tuve yo que ir en busca de donde guardan las cabras y había un chivito recién nacido y eso estaba que no se estaba quieto, eso da unos saltitos y eso es imposible, muy nervioso. Entonces ya por fotos. Entonces la madre está vuelta así, mirando el chivito de mamá. Y cuando llegó otro alcalde... Betés, el que llega después... No, Betés fue, no. Era Cayetano Utrera, compañero mío de los maristas, hombre. Entonces llegó Cayetano y se lo dije, digo, oye, que yo tenga ahí un encargo del ayuntamiento de la cabra. Dice, pues Jaime, lo siento, pero no hay ningún papel firmado. Y me dejó la cabra ahí colgada a mi tallista. En su taller. Sí, sí. Bueno, y a ver si hay visos de que eso pudiera recuperarse, simplemente fíjense, por el simbolismo de lo que viene a ser Platero y yo, ¿no? El burrito del parque, el protagonista de la obra de Juan Ramón Jiménez. Pero evidentemente si hablamos, oye, y bien enlazado, Paco, con eso de la cabra malagueña. Sí, ahora sí, que está... sí, pero es que, te digo, Antonio, estoy absolutamente convencido que esa escultura de la cabra malagueña con el chivito tendría el mismo o más éxito que el del platero. Claro, pues nos llevan los niños a la gran escuela. Seguro si esto es así, que sí. Claro que sí, seguro. Y además es importante, pues tomen nota, si nos están viendo de Diputación, tomen nota, desde luego, tomen nota porque si estamos promocionando la cabra malagueña, qué mejor que la cabra malagueña en el parque, ya que es un proyecto inconcluso de hace 30 años, igual que llegó el fiestero, por ejemplo, al parque, que no es obra de Jaime, pero llegó el fiestero y los verdiales también llegaron al parque, ¿no? Es cuestión de evolucionar con la ciudad. Pero además que en este caso lo más difícil está hecho. Ya, efectivamente, y además tenemos al artista, con lo cual está todo. Y además Diputación, que ahora está precisamente promocionando y además muy bien el tema de la cabra malagueña, sabor a Málaga y demás, entre todos estamos haciendo patria, pues ahí sería un emblema para tener claramente identificado. Bueno, nos vamos a publicidad, vamos a volver enseguida, tenemos muchas cosas que contarle, hay veces que no nos va a dar tiempo, seguro. 55 minutos de programa con Jaime Pimentel y con Paco Cabrera se hace corto, seguro, siempre se hace corto, pero especialmente porque condensar una trayectoria de tantísimos años, aunque sea en una exposición, es algo que no es fácil de limitar. Pero lo importante es que ustedes aprendan y sobre todo disfruten. Volvemos enseguida. Más espacio, más secciones, más colores, más asesoramiento, más aparcamiento. ¿Quieres más? Pues ven al nuevo Centro de Pinturas Andalucía en El Viso y además de todo eso, llévate un regalo sorpresa. Estamos en Avenida Los Vegas 50, Núcleo Viva Decor. Pinturas Andalucía. Déjate guiar por un experto. Hablamos antes de la obra de Jaime Pimentel en la ciudad, pero vamos a navegar un poquito. ¿Por qué no nos vamos a Benalmádena, por ejemplo? Y hay una figura emblemática, la niña de la concha de Benalmádena, ¿verdad? La de la fuente, conocida por todo como la niña de Benalmádena, evidentemente. Está arriba en el pueblo y es un emblema, pero desde luego además que tuvo... ¿Cómo se te ocurrió precisamente eso, una niña con una concha? Es una forma de ofrecer
de dar la bienvenida, porque en esa época que yo hice esto, empezaba el turismo. Es que ese pueblo estaba como hacía miles de años, y de pronto ya empezaron a llegar los extranjeros, y gustaba mucho el pueblo. Entonces yo se lo propuse a Enrique Bolín, una niña ofreciendo agua fresca, porque allí hay un agua estupenda, Claro, de la sierra. el arroyo de la miel. Exactamente. Claro, digo. Y entonces allí ofreciendo en esa actitud. Y también la modelo es una chiquilla de Almayate. Ya está casada y tiene niños, claro. Bueno, Almayate lo has dejado tú para la posteridad. Inmortalizado. Desde luego. Totalmente. Pues vámonos, porque es un contraste, pero fíjense, la diosa Noctiluca en el Rincón de la Victoria, y que verdaderamente llama la atención veíamos antes unas hechuras clásicas, ¿verdad?, de obra, de niña. Sin embargo, aquí tenemos una creación artística contemporánea en toda regla y además incluso policromada, ¿no? Sí. Esta es una diosa fenicia, Noctiluca. Entonces yo tuve la ventaja de que esta diosa estaba prohibido representarla y nombrarla, del respeto y miedo que se le tenía, porque había que sacrificarle bebés cuando se pedía algo, ¿no? Entonces la ofrenda eran niños pequeños. Y yo tuve la ventaja de que no existía ningún dato como era esta diosa. Y ya la creé a mi gusto. Solamente el gorro sí es fenicio. Eso queda en algunas esculturas. Sí. Vamos a ver otra perspectiva de la misma. Sí. Está ubicada en el Paseo Marítimo, ¿verdad? Sí. La estatua de Jaime Pimentel le gusta estar cerquita del mar, ¿eh? Hombre. Es curioso, pero... Como le escultó. Pero no, y es difícil también, ¿eh? Además, se produce otra circunstancia muy curiosa, y es que la gente suele respetar. La gente que generalmente, bueno, alguna gente no respeta el mobiliario público, las esculturas en las ciudades urbanas y eso. Lo de Jaime, afortunadamente, es una cosa tan nuestra, tan metida dentro del pueblo, que normalmente la gente no le hace daño. Pues vámonos un poquito más hacia Levante, y ahí tenemos precisamente ese Jabegote tirando de la veta y la tralla, y vamos, el peso lo tiene cargado, y el que lo discuta miente, ¿no? Sí. Además, allí en la fundición, cuando ya estaba terminado, yo puse a 2 trabajadores dando saltos encima para saber que eso no se iba a partir por aquí. Y fue un arquitecto amigo mío de Nerja, Bernardo Pozuelo, porque yo quería que él tener el asesoramiento de un arquitecto, pero ya lo había terminado yo. Y cuando lo vio, dice: Jaime, esto desde luego tiene más hierro que la Torre Eiffel. No era hierro, era acero, macizo lo que tenía. Eso no hay quien lo vuelque. Pero eso no sé, es una infraestructura que queda camuflada. Está claro. Sí, sí. Que además digna de ver. Y portuario, desde luego, la biografía de Jaime Pimentel siempre tendrá ese calificativo, creo yo, ¿verdad? Y ahí tenemos... Esto tiene explicación, porque estamos hablando de las columnas del puerto, creadas en los años 50, y en inicio proyectadas porque están inspiradas en unas puertas del Retiro, que veremos a continuación, pero quédense con eso y quédense con el remate. ¿Qué estamos viendo ahí? Pues ahí estamos viendo, es que no veo bien tan lejos. Bueno, pero es una de las esculturas Una de las esculturas. Bueno, como eso es el portal de entrada a Málaga, y más ahora con tanto crucero y tanto turismo que viene en barco, ahí está la entrada a tierra. Entonces a la izquierda está un símbolo que es simbolizando el mar. Y es un caballo terminando en cola de pescado y un hombre desnudo que lo está manteniendo y están saliendo de una ola. Y la otra parte es la tierra, y es una mujer desnuda con un caballo normal entre plantas. Después, en los 2 grupos siguientes, a izquierda y a derecha, está el escudo de puertos con la proa de una jávega, una red con un montón de boqueroncitos recién pescados. Y en la de la derecha,
es la tierra, y lo que hay son 3 toneles, y flores y frutas, que son los elementos naturales que le empezaron a dar vida a Málaga desde la época de los fenicios y mucho antes. ¿Y aquello qué pasó? Porque estuvo a punto, pero no. Eso, bueno, cuando venga a mi taller tú verás infinidad de obras que después no se llegan a hacer. Está la gente muy entusiasmada. Jaime, vamos a hacer una Virgen del Carmen de 6 metros, vamos a hacer esto. Y después, eso no se puede hacer gratis. No está y claro. yo cobro, vamos, unos precios... Pero hace falta, saludamos, que por cierto, perdón, porque no lo hemos hecho, a todos los que nos ven en Valencia, en Sevilla, en Córdoba y en Madrid, y por supuesto por internet, en los 5 continentes, pero esas 4 ciudades, especialmente a través de las redes de cable de PTV. En Valencia hay una estatua en la Plaza de la Virgen, allí puesta, que es el río Turia y las acequias, ¿no? Y es formidable, una fuente, en bronce también, pero ese elemento, esa metáfora, indudablemente, estando ahí en el puerto, hubiera sido fantástica, ¿no? Hombre, yo siempre lo veía a contraluz con una luna llena, porque esos silueteados allí arriba, esos cuerpos y esos caballos, pero, en fin. Pues vamos a ver, la veíamos antes, pero merece la pena explicarla. Un plano donde se ven las columnas del puerto, porque la inspiración de las propias columnas son del Retiro de Madrid. Vamos a intentar ahora, ahí lo tenemos, recuperarla. En la parte derecha de sus pantallas, en un rectángulo rojo, ven precisamente lo actual. Pero estamos hablando de la parte izquierda del Retiro y cómo hubiera quedado, pero como siempre, los medios económicos no son lo suficiente, y se quedó en 12 metros con 77 las 4 columnas actuales. Bueno, Paco, ¿tú te imaginas esto terminado? Porque ni siquiera está en ese proyecto que es de los años 50, lo que estamos hablando, Jaime, es de los años 80. Yo creo que antes de 80. Años 70, Sí, más o menos. 70 y sí, o quizá un poco antes también. Es una forma de explicar Málaga, ¿no? Hablamos antes de eso de la cabra malagueña, Pues sí. ojalá llegue. La forma de representar la ciudad en alegoría. Pero es que además la ventaja que tiene una escultura de Jaime es que es algo eterno. Claro, claro. Es algo eterno porque una escultura en bronce es una inversión que no es tampoco desorbitada. El bronce es caro, evidentemente, pero es que es una inversión ya para siempre. El bronce de los metales más perdurables. Puede estar debajo del mar durante siglos. Y ahí está. Después se saca, se quita los moluscos, las conchitas y eso, y está intacto. Eso no pasa con el mármol y la piedra. Está claro. Vamos a ver precisamente algo que combina la piedra con el bronce también, pero en Madrid, obra de Jaime Pimentel. Son las gaviotas que están en el Retiro en Madrid. Ah, sí. ¿Y Sí, esto cómo llegó? ¿Esto cómo fue? ¿Esto cómo fue? Esto fue en mi primera exposición en Madrid, que yo tenía muchísimo miedo porque esta exposición me la organizó precisamente el embajador de Noruega, que estaba en París, pero ya él había cambiado París por Madrid. Le gustaba más estar por España, por el sol, el clima y eso. Entonces, él me organizó esta exposición en Amigos del Arte en el Palacio de la Biblioteca Nacional. Eso era una responsabilidad tremenda para mí. Y yo no había tenido una exposición de ese calibre y más. Y él me decía, cuando yo estaba trabajando en Noruega, Jaime, les voy a preparar una exposición como ayuda final que no se ha visto nada igual en Madrid. Va a ser increíble. Usted solamente tiene que hacer las esculturas. Y me dije, sí, bueno, pues era lo más importante. Pero esta idea de las gaviotas yo la tenía ya muy estudiada. Entonces la tenía en el primer salón de entrada, todo era terciopelo negro, las paredes, y las gaviotas en aluminio blanco y con unos puntos de luz que al entrar tú veías las gaviotas, las 7, que se iban. Y entró el conde de Mayalde y se quedó atónito. Dice, Jaime, esto es una maravilla. ¿Tú podrías hacerla para que estuvieran al exterior? Digo, pues claro que sí. Dice, mira que el clima de Madrid es duro, porque de muchos grados bajo cero a muchos sobre cero. Mucho contraste. Digo, pues eso seguro que van a estar eternamente ya.
Entonces me la encargó y yo la hice y allí están. Se crearon en aluminio, pero después las pasé a acero. Acero. Entonces eso ya está allí, hasta los restos, sí. Bueno, pues le vamos a enseñar algo que ojalá llegue algún día. Esto es parte del catálogo. Vamos a mostrarlo porque merece la pena. La dimensión les va a engañar muchísimo, pero esto está ideado para albergar a un coro, a una orquesta y que sirva de auditorio. Esto tiene una explicación, Jaime, y merece la pena, porque esto es un sueño que tú tienes para la ciudad. De toda la vida. De toda la vida. Eso ya tiene sus años. Esto es una Vemos ola del una mar. ola, eso, explícala. Y con la espuma se están convirtiendo en caballos desbocados. Eso tiene un trabajo tremendo. Ahí hay muchas técnicas diferentes mezcladas, hay mucho tiempo y mucha dedicación. Y mi idea era convertirlo en un auditorio musical. Y la llevé a Nueva Orleans para una exposición y el alcalde, cuando yo le expliqué la idea, él quería verla puesta en la Plaza de España, en la desembocadura del río Mississippi, y hacer allí el auditorio. Y yo estuve preguntando allí a arquitectos y aparejadores la posibilidad. Claro que se puede hacer, pero eran millones de dólares. Entonces no se hizo nada. Porque estaba pensada para hacerla en bronce. Sí. Y a los 3 años volví con otra exposición y estaba todavía ese alcalde. Me dice, Jaime, ¿qué pasó con la ola? Digo, pues allí está, como una maqueta. Dice, Jaime, teníamos que haberla empezado, porque aquí en Estados Unidos la gente colabora. Compran un billete para un concierto y cada uno da un poquito lo que puede, hasta que llega la Coca-Cola o la McDonald's. Y patrocina. Y Claro. entonces por tal de sacar las letras grandes, hacer la propaganda y desgrabar, que eso hay que tenerlo en cuenta también, se hubiera pagado. Pero ya este alcalde se iba y no se pudo llegar a hacer. Y por eso yo sigo con la idea. Yo sé que esto yo me muero y no está hecho. Bueno, yo verá, si conseguimos la cabra, después vamos por el auditorio. Vamos a ponernos las metas alcanzables. Vamos por partes. Primero la cabra y el chivito. Y ya después hablamos. Bueno, tenemos muy poco tiempo, como le decía. Esta obra en concreto creo que es para la propia exposición, ¿no? Es Profeso, ¿no? El Pegaso Digital. Sí, es lo último que yo he hecho. Y es el Pegaso Digital porque son ceros y unos, ¿no? 0 y 1 es la inmediatez de la comunicación actual. Sí, Preciosa. ¿En qué material está? en bronce. Bronce también. Eso es un encaje de bolillo hecho con bronce. Está claro. Sí. Preciosa. El caballo en sí, un servidor que saben ustedes que persigue que Málaga tenga una estructura ecuestre, el día que lo consiga yo, se me caen 2 lagrimones, evidentemente. Pero el caballo en la obra de Jaime Pimentel también está clarísimo, ¿no? Y vamos viendo imágenes precisamente que tenemos, que es un audiovisual que también puede ver allí, que es obra de Miguel Ruiz, y que le damos las gracias por mostrárnoslo aquí. El caballo, Sí. en tu obra, Siempre, siempre. siempre. Y he vendido, mira, mi madre, mis 2 hermanitas y mi padre con su primer coche. Eso que parece Bonnie and Clyde. ¿Y tú dónde estabas? Yo en la barriguita. En la de mi barriguita de tu madre. Por eso se pregunta, ¿dónde está Jaime? Sí, sí. Pues el caballo, el mar, indudablemente mucho de lo que podemos contar, pero en esas etapas, como los deportes están viendo en pantalla, Sí. esos ciclos que ha tenido, que verdaderamente llaman muchísimo la atención, sobre todo por el movimiento, Paco. Es encontrar un artista donde domina la imagen congelada, Sí, pero de una manera maestra. Pero es que además esa es una de las facetas más desconocidas para el gran público de Jaime, que está acostumbrado a ver el cenachero o el biznaguero o el platero del parque, Sí. y no conoce que Jaime, la mayor parte de su obra es una lucha contra la gravedad. Totalmente. Es una lucha contra la gravedad, es una búsqueda de esa estereometría clásica, de esa... Mira, ahí lo tenemos Eso claro. se llama en deporte. punk, el disparo. De esa estereometría que gira en torno a la figura, que se puede contemplar Ese desde diferentes lanzamiento puntos de de vista, martillo, sí. y sobre todo esa
inestabilidad constante, que al fin de cuentas es esa lucha contra la gravedad a la que antes se refería Jaime. Tú fíjate, es que es asombroso. Además es curioso porque lo ha definido muy bien Paco. Cuando estás presenciando la obra, te ocupas de la obra también, pero te preocupas por la inestabilidad. Estás buscando, dice, bueno, aquí el punto de equilibrio es tan delicado que esto, ¿cuándo se cae? No. ¿Cuándo se eleva? ¿Cuándo se eleva? De hecho, fíjate que cuando estábamos montando la exposición los comisarios, Juan, el doctor Bedoya y yo, una de las cosas que a mí me preocupaba más en algunas de las esculturas es, vamos a ver, sobre el pedestal, a ver si se acerca a alguien, toca el pedestal y la escultura se cae, porque está tan inestable, pero no. Aparentemente es inestable, pero tiene una solidez absoluta. No es fácil de que una escultura de esas se caiga al moverla. Pues merece la pena. ¿Hasta cuándo la tenemos en el rectorado? Hasta el 15, ¿verdad? 15 de marzo. De marzo. Sí, Tienen ustedes un mesecito por delante, si nos están viendo en directo, hoy día 10 de febrero, así que acérquense. Pues estas están todas vendidas. Todas vendidas. El deporte, todas. No me quedan ya. O sea, que tienes que pedirla prestado para montar una exposición. No, esto son fotos que por eso están blanco y negro, porque son fotos antiguas para hacer este vídeo. Magnífico. Bueno, pues... Pero yo ya no, esa está en Estocolmo, la otra está en Estados Unidos, cada una. Y había clientes que querían prestarme esculturas para la exposición. Pero yo creo que ha sido muy acertado no cargar demasiada obra. ¿Verdad, Paco? Estamos hablando de 47, me parece que son. 47 y han quedado espaciadas, ¿no? Porque sí te puedo decir que Jaime tiene ahora mismo en su taller escultura para hacer 2 exposiciones más. Bueno, pero solamente de 3 piezas. No, el número ya no. Merece muchísimo la pena y nosotros la lástima es que nos quedamos sin tiempo. Pero antes de irnos, nos gustaría hablar del anuario de la Academia en concreto, que lo tenemos aquí, porque evidentemente la cita es anuario queda claro, pero obligada, al mismo tiempo la cita. Esto es algo que cuando hablamos de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, merece la pena que resaltemos lo mucho que se hace. Por ejemplo, hablamos aquí de la medalla que se entregó a Mingorance, desgraciadamente ya ha fallecido. El año pasado, sí, se le entregó la medalla de honor de la Academia a Mingorance y pocos meses después, pues moría. La Academia que está esperando como agua de mayo que se abra el museo, ¿no? Ahí... Sí, bueno, confiemos en que no, vamos, seguro que no tendremos ningún problema porque gran parte de la colección del Museo de Bellas Artes vamos a ponerlo un poquito derecho ahí. Bien. De la Academia de Bellas Artes, claro. Entonces tampoco debiera de haber ningún problema y estoy seguro que todas las administraciones son sensibles con esa situación, ¿no? ¿Cuándo se presenta el anuario? Se presenta el jueves 27 de este mes a las 8 de la tarde en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento. Y bueno, están todos ustedes invitados. Es una obra emblemática de la Academia porque recoge los informes que los académicos realizan, evidentemente de manera altruista, pues informes sobre edificios que se están deteriorando, sobre yacimientos arqueológicos, sobre aportaciones a la historia o al arte, y todo bajo la dirección de Pepe Bornoy, que es el vicepresidente primero, y que realiza en esta obra una magnífica labor. Vamos a ver también aquí a los premiados, Premio Málaga a la Investigación 2012-13. Sí, eso es un premio que está organizado, patrocinado por la Academia de Bellas Artes de San Telmo y por la Academia Malagueña de Ciencias, que son los que forman los jurados, y que cuentan con el patrocinio económico de Cajamar, que confiamos en que en los próximos días tengamos ya la noticia de la nueva convocatoria de este premio. Bueno, pues ahí veían precisamente a Federico Casimiro Soriger y también a Dolores Vargas y por supuesto a Remedio Crespillo. Bueno, pues queda perfectamente notificado, pero yo les recomiendo que vayan tanto a la exposición como a la cita con el anuario y la Academia. Le quede las gracias a la Academia por haber conseguido que Jaime Pimentel exponga, que hay muchas veces que tenerlo claro y tenerlo de forma contundente en la mente y hacer justicia también con los artistas de Málaga y especialmente cuando tienen la oportunidad de todavía explicarnos su obra, de descubrirnos esos detalles del cenachero con Diego y con el Petaca y darnos una información que después,
cuando pasan los años más de uno se la inventa, ¿eh? Y es importante beber de la fuente. Y además una cosa, cada escultura tiene su historia. Seguro. Y eso el que la sabe es él. Seguro. Y yo de oírlo. Seguro, seguro. Acuérdense que tenemos una cita con una cabra de momento, y vamos a hacer, porque Paco nos ha dado luz en ese elemento y merece la pena, merece la pena que no se quede inconcluso. Y la obra ecuestre ya, si la rematamos la columna del puerto, pues sería fantástico. Eso sería fantástico. Muchísimas gracias a los dos por la asistencia. Gracias. Y que sigamos viendo muchas obras de Jaime Pimentel, que se ponga también el vinaguero que está ahora en restauración en una orientación más decorosa, sí. Y sobre todo que al final esa sensibilidad no se pierda nunca. Gracias a los dos. Gracias a vosotros. Nos marchamos el próximo lunes, más a las 7:30, en Patrimonio y Tradición. Hasta la próxima.